¿cuáles son tus planteamientos para separar claramente estos dos elementos que son fundamentales entre lo que es la conducta no vinculada a la resolución judicial, sino que pudiera impactar en la resolución judicial, pero son distintas? ¿Cuál sería tu propuesta para reformar, valga la redundancia, la reforma o el dictamen que está puesta a discusión pública? Yo primero quitaría algunos elementos que por sí mismos pues pueden provocar esa inclinación hacia la resolución judicial y no hacia la conducta. Ese encubrir a un criminal, pues bueno, se oye malo, efectivamente, pero habrá que ver si fue la conducta. Oye, me regalaron un coche y por eso lo soltó. Eso se tiene que investigar. Pero si yo apliqué el criterio que han aplicado antes otros juzgadores o la Suprema Corte ha establecido un criterio, una jurisprudencia, pues mire, yo aplico ese criterio y ahí no me puede juzgar mi conducta, va a juzgar mi criterio y se va a poder impugnar, que esa es otra historia. Entonces, las frases que permitan arbitrariedad, que permitan mucha discreción del juzgador, yo creo que esas se tienen que quitar. Por ejemplo, hay otras que dicen que se debe de decidir cuando entran en conflicto algunos principios, objetividad, legalidad, todos esos principios, pues son principios que no son fáciles de concretar. Y normalmente eso se ve en el criterio jurisdiccional. Entonces yo ahí lo que diría, mejor actuemos en sentido positivo y digamos que el juzgador siempre tiene que respetar estos principios. Si no lo respeta, entonces se va uno en contra de la decisión, pero no en contra de la conducta del juzgador. Entonces, yo creo que sí tiene que haber, y sobre todo, un respeto, se tiene que señalar, un respeto a la libertad, autonomía e independencia del juzgador para emitir el criterio jurisdiccional. Eso es importante, que él piense su criterio, que obedezca a la tradición jurídica, a la costumbre, a como ya se ha resuelto otras veces, y evitar, digo, si tú conoces que esa persona efectivamente le compraron un coche nuevo, investígalo, haz el procedimiento correspondiente y sanciónalo. Entonces, prefiero que mejor se eviten esas frases arbitrarias que van a provocar que uno se meta en cuestiones jurisdiccionales y que diga que se respeta. Y con eso yo creo que podemos ir avanzando. La conducta siempre se va a buscar, se pueden hacer exámenes de la conducta, pero que no tengan que ver con la decisión, porque entonces imagínense lo que pasaría. Si yo fuera juzgador, pensaría que no resuelvo en este sentido porque si no voy a ser objeto de verificación. Va a comprometer el criterio jurisdiccional que pueda tener el juzgador. El juzgador se tiene que sentir libre, autónomo en el criterio que va a imponer. Eso es importantísimo. Ya, agárralo que le compraron el coche, que le regalaron una casa, que le pagaron un boleto de avión, eso agárralo y mándalo por esa parte disciplinaria y aplícale la sanción que corresponda. Claro. Otro tema que sin duda está relacionado y que tú también lo has señalado es que el hecho de la vía de acceso, en este caso, a los cargos, en este caso estamos hablando de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, tú tienes ahí un prurito y que además es muy atendible, porque hablas que de entrada efectivamente para la mayoría de la gente hablar de Tribunal de Disciplina Judicial implicaría, tú lo has señalado, que lleva a cabo labores jurisdiccionales, es decir, de administración de justicia, y no es el caso. Y propones que se haga algún ajuste nominativo de nomenclatura para que quede con mayor claridad. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso, verdad? Sí, mira, en este caso yo creo que la forma es fondo. Si tú, en términos generales, dices, existe un tribunal, te aseguro que la gente va a decir, entonces la decisión jurisdiccional la puedo impugnar ante ese tribunal. Para eso están los tribunales. Entonces, ahí se va a causar un efecto contrario a lo que se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú te dicen tribunal, si te dicen juzgado, dices, ahí voy a ventilar jurisdiccionalmente mi problema. Pero no es este órgano no está hecho para eso. Entonces,
si al otro órgano par gemelo que se creó, salieron dos gemelos, salieron gemelos de uno, del Consejo. Entonces, si el otro se llama órgano de administración judicial, podría llamarse a este órgano de disciplina judicial. Y si das el vocablo de órgano, pues ya no produce el error de que es un tribunal y voy a discutir cuestiones jurisdiccionales. Si es un órgano, ya sé que es algo administrativo, ¿sí? Es algo que tiene que ver con la conducta, con la sanción, porque es órgano disciplinario. Se puede optar incluso por el nombre de comisión de disciplina, como hay en algún país, Colombia, o incluso como el órgano interno dentro del Consejo actualmente, que es una comisión de disciplina, la que lleva a cabo la labor de supervisión de la conducta. Pero eso sí me da más la idea de que es un órgano administrativo que tiene que ver con cuestiones de conducta, porque si le dejo tribunal, insisto, todo mundo va a querer pelear sus asuntos jurisdiccionalmente ante el Tribunal de Disciplina Judicial y no ese es el caso. Entonces, la terminología aquí sí cuenta y cuenta mucho. Además, ya ha habido, me recuerdo muchísimo que cuando se creó el Consejo de la Judicatura, se hizo referencia al Consejo en el artículo 94 en un párrafo en donde estaba el resto de los órganos jurisdiccionales. Entonces se decía, el ejercicio del Poder Judicial está constituido por, nombraban a la Corte, los tribunales, los juzgados, Tribunal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, eso fue todo un pleito que terminó pasando al Consejo de la Judicatura a otro párrafo para evitar que se pensara que el Consejo de la Judicatura iba a realizar funciones jurisdiccionales como el resto de los órganos del Poder Judicial. Entonces, yo creo que es forma, pero sí lleva fondo y muchísimo fondo. Va a haber una comprensión errónea de lo que es un tribunal, en este caso de disciplina. Claro, y por eso es muy importante señalarlo ahorita. Otro de los temas que sin duda forman parte de la agenda de la discusión pública son los criterios de elegibilidad. Tú también has señalado la diferencia entre los perfiles, por ejemplo, para integrar la Suprema Corte de Justicia, que tendrían que ser o deberían ser distintos a los de esta comisión, órgano o tribunal si se mantiene de disciplina judicial. ¿Nos platicas también, por favor? Sí, mira, siempre hemos dicho, a ver, ¿quiénes van a ser actualmente en el Consejo de la Judicatura Federal? Pues se busca que sean personas que conozcan de cuestiones administrativas, de responsabilidad administrativa, además de que tengan experiencia jurisdiccional, por supuesto. Desafortunadamente en la iniciativa, pues se dice que los 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial deben de cubrir los mismos requisitos que se exigen para ser ministro de la Corte. Pero además va a tener que cumplir el requisito de carrera profesional administrativa, se señala actualmente. Honorabilidad también, pero en la reforma se le quitó lo administrativo. Entonces, digo, si va a ser un tribunal de disciplina, vale la pena que se procure beneficiar más a quienes tengan experiencia administrativa, que sepan lo que es una responsabilidad administrativa para que puedan resolver los casos de una manera más sencilla. Se quitó, a lo mejor la intención fue decir, bueno, pues que sea titular quien sea. Si ese fuera el caso y se insistiera, pues bueno, hay que ser muy escrupulosos y hay que decir, las personas que asistan a los magistrados del Tribunal de Disciplina van a tener que tener una experiencia en responsabilidad administrativa, porque si no, entonces no se va a saber muy bien cómo actuar en estos procedimientos para resolverlos de una mejor manera administrativamente hablando. Claro. Oye, hay un dato también que es muy interesante que tú has señalado en tus textos sobre las, las bases que si bien reconoces que evidentemente hay en muchos casos en que el desarrollo de algún precepto constitucional debe ser obviamente hecho por la ley, también es que debe haber unas bases constitucionales y en este sentido, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, no existen. ¿Cuál sería aquí tu propuesta? Sí, bueno, aquí lo que suele suceder es que una constitución no puede tenerlo todo. Entonces siempre dice, la ley desarrollará, la ley hará, y lo dejamos todo al legislador. Desafortunadamente, pues entonces el legislador le estamos dejando
un ámbito bastante amplio de actuación. Si tú no señalas algunos límites en el texto constitucional, pues entonces el legislador va a desarrollar todo lo que él quiera. Yo estaba señalando, por ejemplo, bueno, pues algunas sanciones, las sanciones después de comprobar que una persona incurrió en una conducta incorrecta, pues hay sanciones más fuertes, o sea, porque apercibirlo no es tan fuerte, ya sea privado o públicamente. Amonestarlo pública o privadamente no es tan fuerte. Suspenderlo ya tiene otro nivel. Inhabilitarlo y destituirlo, pues ya son las graves. Entonces tiene que haber una graduación respecto de las sanciones. Y eso se puede poner a nivel constitucional para que después el legislador lo desarrolle, que eso es algo muy importante. Ser más precisos en las cuestiones de señalamiento de conducta y poniendo también como limitación que hay que respetar la libertad, autonomía e independencia en la emisión de sus resoluciones de los juzgadores, para que el legislador desarrolle eso. Es muy importante y que ponga los límites ya concretos el legislador, pero ya está el parámetro en la Constitución. Ahora, hay algo que siempre nos pasa. Reformamos la Constitución, le damos un plazo al legislador para que desarrolle el texto de la Constitución y pasa ese tiempo. No se hace, se les olvida, ya no les interesa y llega el momento en que lo tienen que hacer, pero pues ya es fuera de plazo, extemporáneo y ya no se acuerda muy bien cuál fue el debate a nivel constitucional. Y pues de ahí tenemos muchos excesos, muchos errores en la labor del legislador. Mi propuesta es que simple y sencillamente que se apure la aprobación de la ley lo más cercano a la aprobación de la reforma constitucional. Si fuera en la misma sesión sería estupendo, pero con que sea en el mismo periodo de sesiones, pues se va a tener fresco lo que se quiso poner en el texto constitucional y el legislador lo va a concretar de mejor manera. Porque, insisto, si lo dejas a que duerma el sueño de los justos, ese legislador futuro pues ya no va a tener la sensibilidad que se tenía en el momento de la reforma. Yo creo que eso es muy importante para esta reforma y para cualquier otra reforma constitucional. Claro, y una cuestión también que señalas es que adviertes que hay duplicidades en sanciones por lo que hace al Tribunal de Disciplina Judicial y también a otras instancias, en este caso lo establecido por la propia Corte, la propia Constitución. ¿Nos puedes platicar, por favor? Sí, bueno, desde siempre hemos visto que hay responsabilidad administrativa de los juzgadores. O sea, siempre ha existido. El problema que hemos tenido es que se advierta y que se sancione. Pero bueno, al mismo tiempo, también se ha reconocido que ciertos cargos dentro de la administración en general, pues tienen una protección especial, unas prerrogativas especiales, una posición especial en el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto decimos, esos altos cargos pueden ser sujetos únicamente de juicio político. El juicio político se tramita ante el órgano legislativo, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Y cuáles eran normalmente esos altos cargos? Pues eran los ministros de la Corte. Y ministros de la Corte que pueden ser en juicio político inhabilitados o destituidos. Entonces es algo muy importante y eso le corresponde al órgano legislativo, así como está hoy en día. La iniciativa que dice que los ministros también serán sujetos de revisión por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, pero las sanciones que tiene el Tribunal de Disciplina Judicial va desde el apercibimiento, como dijimos, pasa varias sanciones, llega a la inhabilitación y a la destitución. Pero ya habíamos dicho que esas dos últimas también las puede hacer el órgano legislativo en juicio político. Entonces, la iniciativa dice, esas dos últimas, la iniciativa dice la última, que es destitución, le llama remoción y eso lo hace el órgano legislativo, ¿de acuerdo? Pero se le olvida que el órgano legislativo también puede inhabilitar. Entonces, en el caso de los ministros, la inhabilitación podría ser hecha por el Tribunal de Disciplina Judicial o por el órgano legislativo, las dos cámaras. Entonces digo, bueno, mejor si ya lo vas a enviar al órgano legislativo, esas dos sanciones que son fuertes, inhabilitación y destitución, déjaselo al órgano legislativo. ¿Por qué? Para que no tengas una conducta que puede tener dos sanciones. Eso no es correcto.
Eso en el caso de los ministros. Y en el caso del resto de los jueces y de los magistrados, pues ahí lo dice el artículo 4 de la Constitución, que así como los ministros, también los jueces y magistrados son sujetos de juicio político. Y el juicio político, ya habíamos dicho que hay como sanción, en el caso que se pruebe, la inhabilitación y la destitución. Pero entonces vamos a tener que los juzgadores, jueces y magistrados, pues vuelve a tener el mismo caso. Pueden ser sancionados inhabilitándolos o destituyéndolos por el Tribunal de Disciplina Judicial o bien en juicio político por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces digo, bueno, piénsese, porque anteriormente solamente estaban los ministros. A lo mejor de juicio político se puede quitar la referencia de los jueces y magistrados y normalmente se hace por el Tribunal de Disciplina Judicial, porque curiosamente quien ha inhabilitado y ha destituido, aunque en poco número, normalmente ha sido el Consejo de la Judicatura Federal. No se van hacia juicio político. Entonces, para que una conducta no sea sancionada o pueda ser sancionada por dos instancias, pues mejor uniformémoslo en ese sentido que estoy señalando. Un gran debate sobre la elección popular de los juzgadores federales, locales, en fin, de todos. No hay, como tú evidentemente lo sabes, ningún precedente, salvo el caso de Bolivia y en alguna medida el caso de Japón, pero es simplemente para un efecto de ratificación y en elecciones generales. En este caso, tú, como un experto en el derecho constitucional, ¿consideras que es adecuado que haya una elección popular para designar a ministros, ministras, magistrados, magistradas, jueces federales, magistrados del Foro Común y jueces locales? ¿O crees que debería haber otro camino? Mira, yo creo que es muy clara nuestra Constitución. El artículo 39 de la misma señala que todo poder público debe dimanar, o sea, provenir de la voluntad popular y debe ejercerse o realizarse o instaurarse en beneficio del pueblo. Entonces, no hay duda que todo poder en una democracia, a la luz de nuestro sistema constitucional, de ese artículo 39, debe provenir directamente del pueblo. En México, pues ha sido una anomalía en el siglo XX y en lo que vamos del siglo XXI, que el Poder Judicial no dimane directamente del pueblo. Tú sabes que en el siglo XIX, desde la Constitución del 24 hasta principios del siglo XX, antes del inicio de la Revolución, los ministros de la Corte eran electos, como lo eran los funcionarios de aquella época, por vía indirecta, es decir, a través de colegios electorales, como hoy se elige al presidente de los Estados Unidos. Es decir, en México siempre se les eligió en el siglo XIX cómo se elegía a un presidente, a un gobernador, a un alcalde, y hasta hubo intentos, hay un intento muy importante, el del Acta de Reformas de 1847 de don Mariano Otero, que ahí establecía la posibilidad de elegirlos directamente. El asunto es que el Acta de Reformas, por razones pues, históricas y políticas, nunca entró en vigor, pero sí preveía el Acta de Reformas de Mariano Otero, la elección directa de los ministros. Pero ¿no consideras tú que a partir precisamente de la Constitución del 17 y sobre todo a través de las reformas que hicieron la Constitución en 1928 sobre la designación muy similar, no idéntica, pero muy similar a la de Estados Unidos? Y digo similar porque en México no se hacen estudios de control de confianza, el FBI o el equivalente en México no los investiga. Es decir, esto es una cuestión, y también me parece que se dice no hay que politizar el tema, pero no está más politizado el nombramiento de los ministros de la Corte, porque yo he comentado, y así lo creo, que es, si eres amigo del presidente y cumples los requisitos, son muy mínimos, es más fácil ser ministro que si le pides a un presidente o presidenta, oye, ayúdame, nómbrame magistrado del circuito. Te va a decir, oye, ¿sabes qué? Magistrado no puedo, se me complica, porque tienes que hacer previamente juez de distrito, pero ministro sí puede ser.
Ahí sí, para que ahí sí puedo hacerlo. No es un despropósito esto. Tendríamos que, de alguna manera, primero señalar, creo yo, que es un tema político y que no es que vaya a ser politizarse, sino que ya está politizado. Y empezando por los propios ministros y ministras de la Corte, ¿no? Sí, fíjate que es un tema realmente político que tiene que ver con el modelo político prevaleciente en el Estado. Mira, voy a hablar de los tres modelos que en el siglo XX han estado en vigor para demostrar lo que estoy diciendo, lo que tú dices, que es un modelo político. Cuando se aprobó la Constitución del 17 a 1928, el método era diferente al que hoy tenemos. Eran los congresos locales los que proponían al Congreso Federal, a las dos cámaras, el nombramiento, y las dos cámaras pues elegían de los propuestos por los congresos locales quién era ministro o ministra, ¿no? Pues bueno, ministros, porque en esa época no hubo ministras mujeres. Ese método duró hasta el año 28, cuando aún el poder no estaba concentrado pues en la presidencia de la República. Cuando los generales sonorenses, cuando Calles, Obregón, pues tienen el poder, ellos modifican la Constitución y establecen el modelo que estuvo en vigor del 28 a 1994, que coincide con el periodo del hiperpresidencialismo, del presidencialismo exacerbado que vivió México en el siglo XX. Es decir, el presidente proponía solamente a un hombre, a una persona, y el Senado de la República, que estaba controlado por el presidente, porque era del partido, la mayoría calificada era del partido del presidente, ratificaba esa propuesta del presidente. ¿Qué nombramiento más político puede haber, no? Una dependencia total con el señor presidente de la República en turno. Ese método fue vigente del 28 al 94. En 94, después de la pues elección tan complicada para el PRI y para Salinas de Gortari, la acusación de fraude electoral del 88, el inicio, pues también posteriormente a Salinas, de la presidencia del Cedillo, de Ernesto Cedillo, se había configurado, como sabemos, pues un sistema político dual en México, en donde el poder era compartido principalmente por el PRI y por el PAN. Y por eso el método que tenemos hoy en día, el método que tenemos hoy en día de la terna, obedece a ese acuerdo político que funda el método constitucional, que es el acuerdo PRI-PAN, el PRIAN, el PRI-PAN o PAN-PRI. Entonces, la Corte a partir del 94 hasta nuestros días, por lo menos hasta 2018, fue elegidos sus ministros, sus ministras, con el apoyo de esos dos partidos, y era un acuerdo, ¿no? Un partido proponía en una ocasión y otro partido proponía en otra ocasión. No significa eso que los ministros fueran militantes del PAN o del PRI, pero eran personas cercanas al PRI o al PAN. Voy a contar pues dos casos para que quede esto claro. El actual ministro Alberto Pérez Dayán, por ejemplo, era muy amigo del papá de la señora Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón. Y este señor, papá de Margarita Zavala, lo presenta a su hija, primera dama del país, y bueno, la primera dama convence al presidente Calderón, y el ministro Pérez Dayán, que pues era un juez y era magistrado en esa época federal, pues es propuesto en la terna por el presidente Calderón. ¿De dónde surgió ese nombramiento? Bueno, surgió de una amistad entre el ministro Pérez Dayán y el papá de la licenciada Margarita Zavala. El otro caso es otro caso parecido, bueno, pero bueno, también ilustra lo que estamos comentando, es el del ministro Lainez Potisek. Lainez, como sabes, durante muchos años, tanto con gobiernos priistas como panistas, se desempeñó como un funcionario muy importante, como consejero jurídico adjunto, como procurador fiscal, como magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, era un hombre pues muy cercano tanto al PRI como al PAN, y Lainez Potisek, por sus méritos como abogado, porque es un abogado muy respetable, pues es propuesto por esos dos partidos. Y así podríamos hablar de cada uno de los ministros actuales, de las ministras,
y todos tienen un origen en ese acuerdo PRI-PAN. En 2018 cambian las circunstancias porque, bueno, Morena tiene una gran votación y hace nombramientos el presidente López Obrador, casi como en la época pues de gran hiperpresidencialismo, ¿no? Al grado tal de que el último nombramiento, el de la ministra Lenia Batres, como todos sabemos, eh, según el procedimiento previsto en la Constitución, como las dos ternas fueron desechadas, pues el presidente nombró de la segunda terna la persona que consideró conveniente. Es decir, el actual método es un método totalmente politizado, ¿no? Y está politizado de acuerdo al modelo político, pues imperante en cada momento histórico de nuestro país. Es un método, porque muchos dicen, bueno, es que lo hace el presidente López Obrador y la presidenta electa Sheinbaum para controlar al Poder Judicial. Pero yo me pregunto, ¿qué mayor control no tendrían ellos sin hacer una reforma, simplemente esperando a que la presidenta Sheinbaum hiciera los nombramientos que le van a corresponder, los 3 o 4 nombramientos? Simplemente con los nombramientos que propondría Sheinbaum, las ternas, tendría mayoría en la Corte, se impediría cualquier declaración de inconstitucionalidad de leyes o de proyectos que interesaran a la presidencia. Entonces, creo que no es el argumento de la politización el adecuado, ni el argumento del control, porque con la situación actual, pues el modelo está politizado, por un lado, y desde el punto de vista del control, pues podrían tener el control simplemente con el nombramiento que haría Sheinbaum de los futuros ministros o ministras de la Corte. Otra cosa que es muy importante y que sin duda ha generado inquietud es el tema de los criterios de elegibilidad. Como tú sabes, pues los criterios, la propuesta, tanto para, en este caso, para ser hoy en día, paradójicamente, el ministro o ministra de la Corte, son menores que para ser magistrado y juez de distrito. Porque para ser magistrado o juez de distrito se requiere tener mayores requisitos, sobre todo en materia de carrera judicial, acreditar una serie de exámenes, conocimientos, que se obvian y no se dan en el caso de ser ministro o ministra de la Corte. Entonces hay una inquietud y se señala la propia presidenta de la Corte, es que va a haber una improvisación porque se van a someter a estos mismos criterios básicos. ¿Cómo lograr que la elección popular no se convierta en un mecanismo que mine o limite la calidad, la competencia jurídica, que la competencia electoral no se traduzca en una ausencia de competencia jurídica o de capacidad jurídica? Y esto también, digamos, cómo equilibrar las dos cosas, que me parece que es una inquietud que existe y que además tiene evidentemente pues una lógica de poder plantearla. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, Jaime? Sí, mira, yo creo que eso se podría simplemente resolver modificando, mejorando la iniciativa que envió el presidente de la República. Él ha dicho que está dispuesto a que se le hagan mejoras y yo creo que se podría establecer, por ejemplo, para el caso de los ministros de la Corte, dado que la propuesta del presidente señala que 10 los va a proponer el Ejecutivo, 10 el Congreso y 10 el Poder Judicial, pues que todos ellos tuviesen las propuestas de cada poder, provinieran, por ejemplo, de un examen, o si no hay examen, por lo menos que fueran personas acreditadas, que tuvieran buena fama en el medio jurídico, ya sea en el litigio o en la docencia o en el Poder Judicial, tanto federal como local. Es decir, a la iniciativa del presidente, entre los requisitos de idoneidad y requisitos formales para ser ministros o ministras, se les podrían agregar o adicionar requisitos y condiciones que hoy en día no están previstas en la Constitución de la República, ¿no? Creo que eso es muy fácil. Y respecto a los magistrados y jueces, también fíjate que hay una ley con motivo de la reforma judicial del 2021, aquella que impulsó Arturo Saldívar, el ministro en retiro Arturo Saldívar. Él promovió una reforma judicial, sabrás, y fue aprobada en 2021. A consecuencia de esa reforma, se aprobó una ley que se llama de carrera judicial,
Y ahí, como bien dices tú, están contemplados en la carrera judicial los magistrados, los jueces y otros funcionarios judiciales. Bueno, esa ley, por ejemplo, habría simplemente que remitir en la reforma constitucional a la ley correspondiente, a la ley de carrera judicial, para que se establezcan los concursos, que se establezcan los requisitos adicionales o las condiciones de idoneidad necesarias para que esa suspicacia que ahora existe en algunos sectores de la sociedad no se diera. Yo entiendo que esa suspicacia tiene que ver más que con la iniciativa del presidente, con algunos comentarios que él ha hecho en las mañaneras o lo que algunos hemos dicho en los foros que ha convocado la Cámara de Diputados. Porque algunos, por ejemplo, hemos puesto en duda si un magistrado o un juez es de carrera judicial. Como te estoy diciendo, la ley secundaria de carrera judicial dice que el magistrado y el juez son de carrera judicial, pero debieran serlo de carrera judicial. Esto es un asunto pues teórico, ¿no? Es simplemente para especular. Esto no está en la iniciativa del presidente. La Constitución nuestra, en el artículo 110, establece que son susceptibles de juicio político, además del presidente, diputados, senadores, los ministros, magistrados y jueces federales. Eso quiere decir que nuestra Constitución, ese es mi punto de vista, que nuestra Constitución no los considera trabajadores en el sentido clásico del término, porque ellos resuelven, pues en último, cada uno en su instancia correspondiente, resuelve, no puede recibir órdenes, no está subordinado, no depende de la dirección de alguien. Cada juez, cada magistrado es independiente, es imparcial, y además la Constitución los hace susceptibles del juicio político. Es decir, no son trabajadores en un sentido técnico, desde mi punto de vista, técnico constitucional, ni tampoco debieran ser parte de la carrera judicial. Pero bueno, repito, la iniciativa no habla nada de eso. La iniciativa lo que dice es que son de carrera judicial, magistrados y jueces, y yo creo que la iniciativa en ese sentido, la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, podría mejorarse para que se establecieran requisitos de idoneidad, condiciones de idoneidad y requisitos legales o constitucionales superiores a los que existen ahora, para que no hubiera ningún temor entre el gremio, por ejemplo, de los litigantes o el gremio académico, o en fin, cualquiera de los gremios interesado en este asunto. Claro. Otro tema que también ha generado y sin duda ha ido cada vez haciéndose más público, antes no lo era tanto, eran los sueldos. El tema de cómo el propio Poder Judicial Federal dictamina y se asigna de manera, digamos, discrecional, en secreto, y poco a poco se ha ido sabiendo por filtraciones, por desencuentros internos, una serie de prestaciones económicas que hasta ahora podemos cuantificar y por lo menos no hay ningún desmentido público ni ningún recurso legal que se haya señalado que no es así, pues de sueldos que estamos hablando de arriba de 500,000 pesos, que supera por lo menos a los ingresos de los equivalentes, de sus pares, en las democracias consolidadas del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, y la pregunta sería, ¿por qué nuestros ministros o ministras deben ganar más del doble que un juez constitucional, que es el equivalente en Alemania, que en el Reino Unido o en el caso de México? ¿Crees que debe ser eso? ¿O tendríamos que, digamos, la parte de sueldos que deba ser o estar constreñida al presupuesto de ingresos, y que en lugar de que cada poder decida los sueldos que considere pertinente, que sea, entiendo yo que debería ser quien tiene la atribución constitucional, es la Cámara de Diputados de autorizar el presupuesto de egresos, y ahí, en este caso, señalar los sueldos y las prestaciones para que esto no quede en una situación, digamos, de buena voluntad. Si es el ministro en retiro perengano o perengana, pues le damos apoyos. Entonces esto no hay claridad ni transparencia. ¿Cuál sería el mecanismo para resolver esto desde tu punto de vista, Javier? Sí, primero hay que decir que uno de los temas que ha detonado, que ha catalizado la reforma judicial, pues es este, ¿no? Desde el año 2009, como tú sabes, Ernesto, se reformó la Constitución en el artículo 127
para establecer que ninguna persona podía tener un salario superior a la del presidente de la República. Esta norma tardó mucho en entrar en vigor porque no se aprobaba la ley secundaria. Cuando se aprobó la ley secundaria en este gobierno, fue declarada inconstitucional por parte de la Corte, señalando la Corte pues que no quedaba claro cuáles eran el salario del presidente, dado que vivía en Palacio Nacional y que tenía pues una guardia que lo asistía, en fin, que tenía que contabilizarse todo esto. La verdad es que la Corte y el Poder Judicial en general, como tú lo bien señalas, están muy por encima de los salarios que en México perciben pues diputados, senadores, el propio presidente de la República, los secretarios de Estado, y lo que reciben en otros países. Tú pusiste el ejemplo de Alemania, del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la Gran Bretaña, donde los salarios de los equivalentes a los ministros, a las ministras, pues son inferiores. Aquí en México, sí, completamente, ¿no? Aquí en México es un escándalo ese tema, y yo creo que la manera de solucionarlo es estableciendo pues las bases. Ya está la base en la Constitución, en el 127, se requeriría una ley, ¿no? Creo que la ley pues es lo que se llama la ley de la austeridad republicana, y desde luego tú tienes razón, es la Cámara de Diputados cada año que en cumplimiento de lo que establece la Constitución y las leyes, pues aprueba el presupuesto, y entre otras cosas que contiene el presupuesto, pues son los salarios, los emolumentos de los servidores públicos y de los altos servidores públicos del país, y no debería haber esas grandes diferencias entre una rama de los funcionarios de una rama del poder y otra rama del poder. Sí, que son totalmente distintos. Y otra cosa que también es un tema, ahí tu punto de vista es el famoso haber de retiro o pensión vitalicia. Es decir, que yo creo que nadie estamos en contra de que tengan una pensión vitalicia como cualquier trabajador, tanto del sector público como del sector privado, pues finalmente es un derecho adquirido, pero de acuerdo a la ley. Yo creo que el tema no es que se les quite la pensión que tengan derecho conforme los años trabajados, sino que se ajuste a lo que establece la ley. En la materia, en este caso la ley que regula este tema, que es la del ISSSTE, que en todo caso habría que hacer un ajuste, pero hoy en día la haber de retiro, la pensión vitalicia, tampoco sabemos a cuánto equivale integralmente. O sea, sabemos que tienen una base, una mínima base del casi el doble del sueldo del presidente de la República. Tienen al menos un chofer, al menos una... Todo no está esto, es decir, no hay un acuerdo público por lo menos, pero ha sido trascendido, ha sido señalado y no ha sido desmentido, de tal suerte que podemos considerar que es una aceptación implícita o tácita por parte de la Corte. ¿Cuál crees que debería ser, desde tu punto de vista, se debe mantener este tipo de cosas? Porque señalan, bueno, es que en Estados Unidos sucede. Bueno, en Estados Unidos, pero cuando tienen 80 años y podemos equilibrar o igualar las condiciones de México, Estados Unidos, tal vez sería un tema, ¿no? O tendría que sujetarse, sobre todo en un tema donde me imagino yo que cada vez más la gente quiere que se haga más con menos en el sector público, ¿no? Que hemos visto. ¿Cuál sería tu propuesta en este sentido, Jaime? Sí, desde luego, es uno de los temas que más molesta a la ciudadanía, esta ausencia de transparencia. Es tal vez la primer crítica, que no hay transparencia en los saberes del retiro. Bueno, lo que sabemos, lo que dispone la ley, algunos acuerdos que he conocido, el haber de retiro se calcula de la siguiente manera: equivale durante los 2 primeros años del retiro del ministro o de la ministra a su sueldo completo, como si estuviese en funciones. Después de los 2 años es el 80%, eso del sueldo. Y además lo que tú dices, ¿no? ¿Cuántos vehículos, cuántos choferes, cuántos asistentes, cuántos apoyos, ¿no? Es el 80%. Y cuando se mueren, esto en alguna época existió, no sé si sigue existiendo, las viudas o los viudos de los ministros cobraban el 50% del haber del retiro, ¿no? Hasta la muerte de la viuda o del viudo. Entonces, desde luego, es algo escandaloso, porque este tipo de jubilaciones, el haber de retiro es eso, es una jubilación, no la reciben el resto de los trabajadores del país,
no son las jubilaciones del ISSSTE o del Seguro Social, son unas jubilaciones pues muy amplias, muy cuestionables, muy criticables por el monto que se reciben y por la opacidad, porque no se aclara cuánto de salario implica el haber de retiro y cuánto además, o de remuneración, y cuánto en especie implica el haber de retiro. Y sí, voy a agregar alguna cosa más. Fíjate que algo muy que no se ha, tal vez hay que estudiarlo más. No sé si has visto en los medios que en el Poder Judicial Federal tienen el llamado bono de riesgo. Así es. Que este es un tema también muy polémico, porque tal vez estaría justificado ese bono de riesgo en algún tipo de juzgadores, pienso en juzgadores penales, que tienen que ver con el crimen En la organizado, frontera, en algunas con la zonas, frontera en algunos lugares, caso por caso, quizá, ¿verdad? pero eso lo reciben de manera generalizada muchos funcionarios, no solamente jueces, magistrados y ministros, sino muchos funcionarios del Poder Judicial Federal, y es un bono muy abultado, muy grande, ese bono de riesgo. Entonces, sí tienen muchas prestaciones, como estos bonos de riesgo, como los vehículos, como el apoyo de equipo informático, en fin, muchas cosas que no tienen el resto de los servidores públicos de los otros dos poderes, y esto pues provoca, desde luego, inconformidad, molestia, y es jurídicamente antirrepublicano. No se puede hablar de una república con tantos millones de pobres como tiene México, con tantas desigualdades, con unos funcionarios judiciales que ganan el doble de los jueces constitucionales de la República Federal de Alemania. Eso es inconcebible.